Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda David Cubillos, estudiante de Psicología en el quinto semestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy vengo a abordar el tema sobre lo que es la medición de psicología de la personalidad. Este tema es de muy interés, es de gran interés, ya que muchas personas dirán, ¿qué es medición de la psicología de la personalidad? Bueno, trata de medir los test que en algún momento a mí o a alguno de los que están detrás de la cámara viendo de ustedes le han hecho unos test de personalidad, bien sea para conseguir un empleo, para ingresar a una universidad o a su vez cuando han ido al psicólogo, ¿sí? Estos tres proyectan lo que es la personalidad de cada uno de nosotros, y es beneficioso tanto conceptualizar esto porque el tema de la salud mental actualmente no es tan importante en Latinoamérica, y hoy en día, viendo las plataformas de TikTok e Instagram, hay muchas personas que se hacen llamar psicólogos o son coas que veo que integran que si ves una imagen te decimos cómo es tu personalidad, o que depende del signo que ves te decimos tu personalidad. Eso no es así. Para eso existen pruebas psicométricas con test que en algún momento, como vuelvo y repito, hemos realizado, ¿ya? Pero en el transcurso del video vamos a conversar sobre esto. La medición psicológica se refiere a las funciones, a la actividad cuyos efectos se manifiestan, que puede verificarse en una medida que se traduce en movimiento. Ahora bien, la medición psicológica es la aplicación, como les venía diciendo, del test psicológico, que permiten obtener un perfil de la personalidad de cada persona, donde se incluye lo que es la inteligencia, reacciones a los estímulos y los conflictos emocionales, y la madurez emocional y control. En este caso no puede ser control, sino gestionar las emociones a nivel de tolerancia, ¿sí? Son utilizados por empresas y organizaciones para buscar el perfil adecuado de sus empleados. En este caso tenemos la confiabilidad y validez de los test psicométricos. Son limitaciones de tres que tenemos: una prueba que se puede medir aquellos aspectos que son y que se han ido construyendo por normas que no tienen validez universal. Los test psicométricos son instrumentos que se utilizan en psicología para medir los atributos psicológicos. En la psicología, medir es la magnitud de cierta propiedad y atributo. Por ejemplo, la inteligencia, la extroversión, el comportamiento, la madurez, la forma de tolerancia de una persona o hacia los otros o alrededor. El test psicométrico es un procedimiento estandarizado y compuesto por ítems y seleccionados, organizados, conseguidos para provocar a individuos ciertas reacciones registrables. Estos son los tres que le venía haciendo, que nos pone una pantalla y debemos seleccionar cuál es la forma que va allí o cuál es la forma que va de menos a menor, ¿sí? La validez en términos generales se refiere al grado de un instrumento que realmente mide la variable la variable que pretende medir. Es un concepto al cual pueden tenerse diferentes tipos de evidencias, como lo vemos aquí, que son tres: validez del contenido, validez del criterio y validez constructo, ¿sí? Veamos qué es la validez del contenido. Es como se muestran los test que se desean examinar, y la validez de criterio son las relaciones de los resultados con el desempeño de los sujetos que hemos aplicado los test. Y por último tenemos la validez de constructo, que es que mide todo aquello que intenta medir, es decir, constructo psicológico que subyace al mismo, ¿sí? Seguidamente tenemos lo que es la confiabilidad, que es el propósito fundamental de los estudios de la fiabilidad y la magnitud de los errores cometidos a medir las variables psicológicas, dado que en la práctica es casi imposible una medición perfecta. Esto puede existir diversos procedimientos para estimar la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos ellos utilizan una fórmula que se utiliza en un coeficiente de confiabilidad. Es decir, el coeficiente empieza desde 0, que indica la confiabilidad nula, y desde 1, que es la confiabilidad perfecta. La observación son los procedimientos más comunes, que son dos, que no la observación no controlada y la observación controlada, como lo que tenemos acá.
son observaciones clínicas, comportamiento no verbal y el desenmasque del rostro. ¿Sí? Las observaciones clínicas son objetos divertidos que aparten del terapeuta y paciente afectan el comportamiento en una situación clínica. Y el comportamiento no verbal es los movimientos que se hacen con los ojos, con la boca, la postura corporal y el tono de voz. Y el desenmascar del rostro es la introducción del comportamiento normal, es el sistema de codificación facial, cuando hacemos muecas o gestos, guiñamos el ojo, todo ese tipo de variaciones. Ahora bien, vienen las entrevistas, que se utiliza como menor frecuencia por la evaluación de la personalidad por medio de un método que se obtiene sobre la persona, que dice o se hace. O es el intercambio oral frente a frente, en el cual una persona y el entrevistador tratan de obtener información por medio de expresiones, opiniones o una serie de preguntas. Los contextos en los cuales se emplean las entrevistas son contextos de investigación, clínico y de salida. Hablaremos de la investigación, que es lo que se emplea en encuestas, estudios para obtener una información a fondo sobre la personalidad y comportamiento de dicha persona. El clínico es la recopilación de datos y antecedentes y diagnósticos médicos y psicológicos. Y la entrevista de salida es la que está diseñada para determinar si un individuo está internado o está apto para ser dado alta de un lugar. Técnica y estructura de la entrevista. Aquí tenemos dos personas, el entrevistador y la persona que está siendo entrevistada. Tenemos que sentarnos cómodamente frente a frente, con una comunicación neutra, asertiva, donde se pueden verificar los comportamientos, las expresiones y las percepciones. Muchas veces cuando hemos ido a una entrevista laboral, nos sentamos frente a frente con el entrevistador, con la persona, con el psicólogo, con la persona de recursos humanos. Bueno, allí todo ese tipo de posturas y todo ese tipo de gestos y la forma verbal, como hace rato lo dije, también influyen, ¿sí? También hay entrevistas estructuradas y no estructuradas, que son cuando la persona se siente cómoda y está abierta a una entrevista estructurada, ¿sí? Aquí vemos los tipos de entrevistas, que son las clínicas, que el propósito de, como venía diciendo, un ingreso a una oficina social o un hospital mental. La entrevista conductual se centra en obtener información para el programa de comportamiento. Esta es buena. Entrevista de estrés. Es la habilidad del entrevistado para enfrentar o resolver un problema específico en condiciones de estrés laboral. Esto es cuando nos piden trabajar bajo estrés en una empresa para tolerar tipo de presión de clientes o llamados o verificar en sí una cadena de trabajo de día a día, de trabajo día a día. Las escalas de calificación son numérica, semántico y gráfica. En la numérica tenemos que se asignan a la persona uno o varios números que corresponden a las particulares, las características que tenemos que calificar. Y el semántico es la frecuencia de la investigación y de la personalidad, que fue introducida en 1957 por Osgo y Tenevan. Y la calificación gráfica es la prueba que se marca con una X en una casilla, como repetidamente nos han hecho en una encuesta o en un test en una calle o en los mismos trabajos donde estamos calificando, ¿sí? La escala de respaldo son tres: la estándar, conductual y la lesión forzada. La lesión forzada se califica en una base que muestra los individuos que ya poseen, y la conductual fue desarrollada por Smith y Kendall en 1963, que representa un intento por hacer la terminología de la escala de la calificación, que es descriptiva, que data del comportamiento real y que sea más objetiva. Y la estándar es la prueba que proporciona oración con conjunto de normas con base a que deben compararse con personas que califiquen. La verificación es un método relativamente sencillo y de bajo costo, y que es confiable para escribir o evaluar a una persona, para poder aplicar instrumentos de informe de sí mismo o informe. Aquí tenemos la lista de verificación en problemas de Money, la lista de verificación de adjetivos y la calificación de la Q y la prueba RP. La análisis y evaluación del comportamiento son los procedimientos terapéuticos que se basan en la teoría del aprendizaje y de la investigación. Y los comportamientos con solo existen los movimientos no verbales, sino también informes verbales sobre los pensamientos y sentimientos. Aquí están los análisis de comportamiento, la evaluación conductual, que son los procedimientos que se utilizan para una entrevista y lista de verificación, y los modos de observación, como lo dije anteriormente. Ahora bien, pasamos a los test. Como les expliqué en el principio de este video, vamos a hablar de los test.
¿Qué es la definición? Es una prueba definida, implica para una tarea realizar, que son para realizar para determinados sujetos con una técnica precisa para la apreciación del éxito o el fracaso o la notación numérica del éxito, ¿sí? Características generales de los test. Aquí tenemos A. Son esenciales y relativas a integración. Tienen validez, consistencia y gratuidad. B. Son formales relativas a su empleo, que son objetividad, rigurosidad, amplitud y variedad, claridad y precisión. Precisión. El empleo de resultados. El empleo de los resultados se hacen una vez que aseguran la finalidad que persigue valorar el valor que representan los datos importantes, así como impropia, una medición psicológica sin objetivo. También cuando improvisa la irresponsabilidad del maestro. Es aquí que me duele el trabajo de la persona que se dice psicométrico y de todas sus consecuencias. Ahora bien, estos test se hacen pueden ser de manera escrita o de manera en un computador, en un ordenador, ¿sí? Depende de lo que que el moderador nos lo implique hacer, ¿sí? Los test mentales es el medio de poner a prueba las actitudes generales de los sujetos, ¿sí? Y que fue por el psicopedagogo suizo Eduardo Klappender, que señala las cualidades indispensables de los test, que son las siguientes. Interesante, que llevan la atención al máximo, que debe ser un factor común de todas las pruebas, pero no podría falsear sus resultados. Y el objetivo de esta aplicación es que el modo no esté influido por la persona del administrador, ¿sí? Y que posee una instrucción inequívoca, que la persona siempre sepa bien lo que desea del test y que sea ejecutado de igual modo por todos los sujetos. El objetivo de la apreciación que los resultados del test no dependan de la interpretación del experimentador, que excluya la interpretación del azar, que sea gradual e incontrastado. El test puede ser, hay test que duran 15 minutos, 45 minutos, depende de lo que nos coloquen a hacer, ¿sí? Es único y preciso, es lo que mide y no puede medirse varias cosas a la vez, ¿sí? Que puede ser repetido, no fluido por el ejercicio, que es inédito, que sea algo nuevo para el sujeto. Que no apele a los conocimientos escolares, que esté determinado una actitud natural, que también sea constante, y también es aplicable a todas las edades, ¿sí? Que pueda prescindir y que pueda en lugar de test equivalentes, y que no mida una sola, y estos test no miden una sola variable. Tenemos los test psicológicos, que es la construcción que procura el comportamiento específico ante determinado reactivo presente lo más fielmente posible del funcionamiento del sujeto en sus situaciones cotidianas. Aquí los test lo calificamos en tres: test psicológicos, psicométricos y proyectivos. Vamos a contextualizarlos a continuación. Los test psicométricos son los que básicamente miden y asignan un valor y determinan la calidad y el proceso psicológico, que es la inteligencia, la memoria, el funcionamiento cognitivo, la felicidad, el optimismo, la tristeza, el daño cerebral, la comprensión verbal, entre otros. Y serían entre actividades y evaluaciones de selección. Los test psicométricos son de dominios, matrices progresivas de Raven, test de actitudes diferenciales, cuestionario de los 16 factores de la personalidad y inventario multifacético de la personalidad. Los test proyectivos son una hipótesis que pone a prueba la individualidad de la respuesta de cada persona, para así presumir rasgos de personalidad a la actividad proyectiva, que puede ser gráfica o narrativa. Aquí lo ponemos. Los test proyectivos pueden ser estructurales, que son los test de Rochenberg, que son los más conocidos, que se aplican aún hoy en día, y la técnica de mancha, las tintas de Holzheimer, que son las manchas que ponen unas figuras en la pantalla y tenemos que diferenciar qué es lo que vemos allí, ¿sí? Y las técnicas temáticas, que es la percepción temática, y los test de Rosenweiss, que son imágenes frustrantes. Los test proyectivos son de la figura humana de Karen, el dibujo que hemos hecho bajo la lluvia, el dibujo de la familia, el test del árbol y el de la persona, que se le dice el HTP, casa, árbol y persona. Los test proyectivos, que son técnicas constructivas, test del pueblo, y la técnica asociativa, que son las fábulas de Dux. Se califican por niveles, que son 3 niveles, el 1, el 2 y el 3. Vamos a aquí lo que es el 1, que puede ser aplicado y corregido administrado por profesionales no psicológicos, pero sí entrenados por parte de un psicólogo, educadores o psicopedagogos.
El test en el nivel número 2 tenemos que pueden ser aplicados por profesionales, no psicólogos, pero sí su corrección y su interpretación